Primera Corintios capítulo 5, versos 1 al 5. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Amado Dios, te exaltamos, te glorificamos una vez más. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres apartado del pecado, Señor, de la maldad. Y en esta mañana, Señor, te hemos adorado a través de nuestros cánticos, a través de la oración. Y rogamos, Señor, que en esta hora tú nos permitas adorarte a través del estudio de tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía a toda verdad, nos ilumine, abra nuestros ojos espirituales y nos permita ver las maravillas de tu ley, Señor. Háblanos a través de esta porción de tu palabra en esta mañana y transfórmanos a la imagen de tu amado Hijo. Te pedimos todo esto en su nombre y te damos gloria y honra. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Muchas gracias. Amados, cuando alguien tiene un cáncer, usualmente se realiza una cirugía para tratar de remover todas esas células malignas, todo ese tumor maligno de su cuerpo. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es muy simple. Si no se extrae, si el cáncer se deja, va a hacer metástasis, va a expandirse a los demás órganos del cuerpo y esto en poco tiempo va a ocasionar que la persona muera. Nadie quiere que un cáncer se propague. Por lo que, obviamente, toda persona que está enferma de cáncer desea someterse a una cirugía para extraer este mal de su cuerpo y así poder recuperar su salud. Amado, el pecado es como un cáncer. El pecado es como un cáncer, debe eliminarse para que no se propague en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y esto es importante que lo entendamos. Pablo, al tratar con el pecado en estos versos, nos da 4 enseñanzas importantes sobre la disciplina de la iglesia. De eso trata 1 Corintios capítulo 5. Nos da 4 enseñanzas sobre la disciplina en la iglesia. ¿Cuáles son esas enseñanzas? En estos versos, Pablo nos enseña la necesidad, la orden, las razones y las instrucciones para aplicar la disciplina en la iglesia. Hoy nada más vamos a ver los 2 primeros y vamos a empezar con la necesidad de disciplinar. La necesidad de disciplinar. Verso 1. Dice así, voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. En efecto, se oye. Ahora, cuando usted escucha esa expresión, se oye, usted enseguida lo que va a pensar es que hay un rumor, ¿verdad? Que hay murmuración. Pero el adverbio griego que utiliza aquí el apóstol Pablo es enfático e implica que esto no era un rumor ni un chisme que estaba circulando dentro de la iglesia. De hecho, sabemos que el apóstol ya conocía de esto y que les había escrito una carta, una epístola anterior a esta. Si usted ve en el verso 9 de 1 Corintios, Pablo menciona esa carta. Esa carta no forma parte del registro inspirado, o sea, no está dentro de sus libros, de los libros del Nuevo Testamento. Pero ya Pablo conocía de este problema con antelación. ¿Ok?
Y en esa epístola anterior que Pablo le había escrito a esta iglesia, ya él les había explicado la necesidad de disciplinar, de corregir, de eliminar el pecado como un cáncer que hay que extraerlo del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál era el pecado que existía en la iglesia de Corinto? ¿Cuál era el pecado al que Pablo se refiere aquí? Dice la Escritura, que entre vosotros hay inmoralidad. Que entre vosotros, dice Pablo, hay inmoralidad. Ahora, lo primero que quiero que notes es la frase entre vosotros. Y esa frase demuestra un poco la indignación del apóstol Pablo. El enojo del apóstol Pablo. El problema no era que entre sus miembros hubiera uno que estuviera pecando, que hubiera caído en este pecado de inmoralidad, sino que los creyentes de la iglesia sabían lo que estaba sucediendo y no habían hecho nada para corregirlo. No habían hecho absolutamente nada para corregirlo. Y un principio que podemos aprender aquí de esta enseñanza del apóstol Pablo es que todos los miembros de la iglesia, escuche bien, todos los miembros de la iglesia, bien, no solamente los líderes, sino que todos los miembros de la iglesia somos responsables del comportamiento moral de nuestros hermanos. Todos debemos velar por el bienestar espiritual y moral de nuestros hermanos. Eso es importante que lo entendamos. El honor de Dios y la santidad de la iglesia están en juego. ¿Ok? Y recuerde que Dios dijo que sin santidad nadie verá a Dios. El pecado es como un cáncer que trae muerte, muerte espiritual, y afecta no solamente al individuo, sino que también, si no se atiende, va a afectar a la congregación en pleno. El término inmoralidad que usa el apóstol aquí es una traducción del término griego porneia, y quizás usted cuando escuche esta palabra les resulte familiar, ¿verdad? Porque de ella viene nuestra palabra en español pornografía, algo que es un mal pandémico en nuestra sociedad de hoy. Y el término significa cualquier relación sexual ilícita. Cualquier relación sexual ilícita. Recuerde, la relación sexual solamente es permitida dentro del matrimonio, ¿ok? Dentro del matrimonio. Pablo se ocupa ahora, recuerde, en los primeros 4 capítulos venía hablando de las divisiones y de las disensiones en la iglesia, ¿ok? De las murmuraciones y de los ataques que había entre ellos. Pero ahora se ocupa del segundo problema que se le había informado. La inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto y la negativa de la iglesia y de los líderes en tratar con el ofensor, en remover el cáncer que los estaba afectando. Ahora, cuán triste es que un pecado tan espantoso arruine el testimonio de la iglesia. Cuán triste es cuando la iglesia está permitiendo que algo como esto ocurra. Y yo quiero que usted entienda, cuando hay una situación como esta, una inmoralidad sexual como esta, nunca puede tratarse como si fuera un asunto privado. Cuando algo es tan de dominio público, la iglesia debe tratarlo precisamente así, como algo público, ¿verdad? Ahora les recuerdo el contexto. La ciudad de Corinto era famosa por su depravación moral. Ahora, yo digo esto y quizás nosotros hoy estamos viviendo un tiempo en que vivimos en un tiempo de depravación moral increíble, ¿verdad? Pero fíjense, incluso para los estándares paganos de su propia cultura, aún en su tiempo, en la cultura de aquella época, Corinto era una ciudad tan moralmente corrupta que el nombre de la ciudad se tomó como un sinónimo de libertinaje y de depravación moral. Corintianizar vino a representar una gran inmoralidad, un gran desenfreno y un gran libertinaje sexual. O sea, cuando la gente usaba el nombre de la ciudad, ya sabían, lo asociaban con vivir una vida libertina, con vivir una vida
sin ninguna restricción moral. A tal extremo llegaba aquella ciudad. Sin embargo, y esto es algo que es notable en el pasaje bíblico, este caso de inmoralidad fue tan depravado que Pablo dice, fíjense lo que dice el apóstol, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, esta era una historia horrible, una historia sórdida, en la cual había un hombre que estaba sosteniendo una relación de pareja con la mujer de su padre. Ahora, cuando el apóstol usa esa expresión, la mujer de su padre, la expresión indica que aquella mujer no era su madre biológica. Bien, esto es importante, no era su mamá, no era su madre biológica, sino su madrastra. Quizás la madre había muerto, quizás los padres se habían divorciado, pero aquella mujer se había casado con su padre y dado que ella había hecho votos matrimoniales con su padre, era un pecado que este hombre la tomara como su relación de pareja, porque consistía en un pecado, aun cuando ella no tuviera una relación biológica con él. Pero aquella mujer había sido la mujer de su padre y era un pecado que él no debió cometer. Fíjense, aún los incrédulos entienden que el incesto es algo aberrante, que está mal. Aún los incrédulos entienden esto. Es algo reprobable. Cualquiera con sentido común lo entiende. Pero los cristianos de Corinto estaban viviendo vidas tan licenciosas que aún los incrédulos estaban escandalizados al ver el comportamiento de los creyentes. Imagínense. Así que lo primero que el apóstol Pablo quiere que los corintios aprendan aquí, los creyentes de la iglesia de Corintio aprendan aquí, era la necesidad de disciplinar a sus miembros que persisten en pecar. La necesidad de arrancar el pecado dentro de la iglesia, sacar el cáncer, remover el cáncer del pecado que afecta a la iglesia. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia claramente condena el incesto. ¿Ok? La Biblia claramente, la palabra de Dios, la ley de Dios, Dios en su ley condena el incesto. Usted puede leer eso en Levítico 18, 7 al 8, Levítico 20, 11. Y en este pasaje que Pablo hace aquí hay una alusión específicamente a un pasaje del Antiguo Testamento, a Deuteronomio 22, 30. Deuteronomio 22, 30 dice así la palabra de Dios: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Mandato claro, directo. La ley de Dios prohibía este pecado. Y cualquiera que fuera culpable de incesto debía ser, según la ley, ejecutado, apedreado. Usted puede ver eso en Levítico 18, 29. O sea, era un pecado tan serio que era condenado con la muerte. La persona que caía en este pecado debía ser ejecutado. Bien. Ahora, por Cicerón y por otros historiadores sabemos que el incesto también estaba estrictamente prohibido por el Código Penal romano. Fíjense, aún los incrédulos en sus códigos penales condenan el incesto. Es algo que está mal visto aún por los incrédulos. Imagínense, entonces, ¿cómo debíamos verlo nosotros que somos el pueblo de Dios? Ahora, es increíble que en la iglesia de Corinto hubiera un creyente que fuera culpable de este pecado, un pecado tan repulsivo que aún los incrédulos lo evitan y no hubieran hecho absolutamente nada para extraer aquel cáncer de la iglesia.
Seguramente, fíjense, esta situación era del dominio público, era un pecado que se estaba cometiendo a ojos de todo el mundo, no era algo oculto. Bien, tenemos que entender ese contexto. Y seguramente esta situación había provocado un escándalo en la comunidad. Ahora, imagínense cuál debió ser la opinión de los incrédulos con relación a la iglesia. Si la iglesia está más corrupta que el mundo, ¿qué se puede esperar? Cuando los creyentes se comportan peor que los incrédulos, ¿qué se puede esperar? Ya Pablo les había dado instrucciones sobre la disciplina. Algo que me llama la atención aquí es que Pablo no explica los pasos de la disciplina. Obviamente él ya se los había enseñado, quizás mientras estuvo en Corinto o quizás cuando le escribió la carta que no aparece. ¿Ok? Pero ya los corintios sabían lo que tenían que hacer. La pregunta es, ¿por qué aquellos creyentes no habían disciplinado a este miembro? ¿Por qué razón? Pablo lo explica. Pablo lo explica en el verso 2, dice, y os habéis vuelto arrogantes. ¿Escuchó eso? Os habéis vuelto arrogantes. Pablo usa el mismo término griego aquí, fusio, que significa hincharse de orgullo, envanecerse. Es cuando los creyentes se sienten superiores a los demás, mejores. Oh, yo soy mejor que los demás. ¿Cierto? Se envanecen, piensan que son superiores. Y aquellos creyentes estaban tan arrogantes, tan envanecidos, que no eran capaces de ver las cosas como realmente eran. No eran capaces de ver las consecuencias de sus acciones. ¿Sabe? Hay personas dentro de la iglesia que no quieren que los confronten, ni quieren ser confrontados cuando están pecando. Hay personas que no quieren que se les llame la atención, que no quieren que se les diga cuando cometen un pecado. Y generalmente estas personas acusan a aquellos que le vamos a amonestar de ser faltos de amor. Faltos de amor. Esa es una acusación que yo he oído mucho de algunas personas que no quieren ser confrontadas. No, es que ustedes son faltos de amor. Ellos creen que son más humildes y más amorosos que los demás. ¿Sabe? Aquí quizás alguien pueda preguntarse, bueno, ¿por qué Pablo no animó a los corintios a restaurar a tal persona con un espíritu de mansedumbre, como él mismo enseñó en Gálatas 1? Bueno, lo que usted necesita entender, amado hermano, es que este no fue un desliz momentáneo provocado por la pasión. O sea, no fue algo que ocurrió un momento de pasión, el hermano cayó y ocurrió una sola vez. No. Fue un pecado público y persistente. Esta persona estaba pecando, todo el mundo lo sabía y perseveraba en ese pecado y no quería arrepentirse. Un pecado público y persistente. Y Dios ya ha declarado enfáticamente en su ley que Él condena el incesto. Y eso nos lleva a pensar que cuando los miembros de la iglesia, cuando los creyentes se niegan a disciplinar al culpable, están siendo arrogantes, porque están implicando que son más sabios y misericordiosos que Dios mismo. ¿Ok? Debemos obedecer la ley de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios. Y si Dios nos dice que algo está mal, tenemos que confrontarlo. Recuerdo una persona que me decía siempre, Juan 3:16, Dios es amor, Dios es amor. Déjame explicarte algo. Lejos de mostrar amor, cuando uno no confronta el pecado, está demostrando falta de amor. Lejos de mostrar amor, cuando uno no confronta el pecado, está demostrando falta de amor. La disciplina no es incompatible con el amor. La falta de disciplina sí lo es. La Biblia nos dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Al que ama, disciplina.
y azota a todo el que recibe por hijo. Y la Biblia dice un poco más adelante que al que no disciplina es porque no es hijo. Había dos niños discutiendo y fajándose en un parque de diversiones y vino un hombre y tomó por la mano a uno de aquellos niños y lo llamó a un costado y lo empezó a disciplinar. Y otro hombre vino y le dijo, ¿por qué no disciplinas también al otro? Y el hombre le respondió, muy sencillo, este es mi hijo, el otro no. Yo soy responsable por este. ¿Ok? Debemos velar por el bienestar de nuestros hermanos. Y si el Señor disciplina a sus hijos y lo hace porque los ama, nosotros, si amamos a nuestros hermanos, debemos obedecer el mandato divino de amonestarlos y disciplinarlos cuando se requiera. Es importante que entendamos esto. El propósito de la amonestación y la disciplina bíblica es ayudar a los creyentes a corregir la conducta pecaminosa que daña su comunión con Dios y su comunión con otros creyentes. ¿Me escuchó? El propósito de la amonestación y de la disciplina es corregir la conducta pecaminosa que daña la relación con Dios y la relación con otros creyentes. Es muy fácil murmurar de otra persona. Es muy fácil hablar de otra persona. Pero un cristiano no debe actuar de esa manera. Un cristiano debe confrontar el pecado de frente. ¿Ok? De frente. La expresión, en lugar de haberos entristecidos, puede traducirse como una pregunta. O sea, Pablo le dice aquí, en vez de envanecerse, en vez de sentirse orgulloso y mejores, pensar que son mejores que los demás, y es lo que mucha gente hace de esta actitud, cuando uno les va a confrontar, se enojan y se van a otros lugares y empiezan a hablar y a criticar. Pablo les pregunta, ¿no debieras más bien haberos entristecido? En lugar de sentirte superior y mejor, ¿no debieras más bien haberte entristecido? ¿No debías más bien haberles dado vergüenza por hacer lo que hicieron, por murmurar, por atacar, por actuar de esa manera pecaminosa, por desobedecer la ley de Dios? Y yo quiero que usted entienda, cuando Pablo llama aquí a entristecerse, la tristeza no debería ser un lamento pasivo, sino que debería ser una actitud de reconocimiento de la culpa y un arrepentimiento genuino. Es lo que debía llevar. Yo quiero que usted entienda, la Biblia es clara al respecto. Todo pecado trae el juicio divino. ¿Entiende eso? Dios va a castigar el pecado. Si no es en el pecador, es en Cristo. En Cristo, Dios perdona nuestros pecados. Pero todo pecado que no es confesado y no es llevado a Cristo, debe ser juzgado en el pecador. El pecado no trae bendición. El pecado trae castigo, juicio, condenación. El pecado es como un cáncer que debe ser erradicado de nuestras vidas y de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. La palabra santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado. Dios está apartando a un pueblo santo que sea el que le adore y el que viva para su gloria. No podemos vivir una vida doble, una vida en la cual queremos adorar a Dios y vivir en pecado. Es imposible. El pecado debe ser erradicado. ¿Sabe? Juan Crisóstomo dijo que la idea es que deberían haber actuado como lo hubieran hecho si hubiera aparecido una pandemia, una pestilencia entre ellos que requiriera luto y súplica para que pudiera ser eliminada. En vez de sentirse orgullosos de nosotros somos mejores que ellos nos están juzgando, pero nosotros somos mejores. Debieron entristecerse. Y quiero que usted entienda, una iglesia que no se lamenta por el pecado de sus miembros está al borde del desastre espiritual. Es importante que entendamos esto. R.C. Sproul dijo que cuanto más cerca estemos de Dios, el más mínimo pecado nos causará un dolor más profundo. Mientras más cerca estemos de Dios,
el más mínimo pecado nos causará un dolor más profundo. Yo quiero que usted entienda, Pablo está usando aquí un lenguaje fuerte, un lenguaje directo, un lenguaje claro. El apóstol debió estar sumamente indignado por la tolerancia de los corintios a aquel pecado. Un pecado que, como dije, la ley de Dios claramente condenaba. Y Pablo deja en claro aquí cuál debió ser la acción disciplinaria que debió tomarse con el incestuoso que rehusaba arrepentirse. En el verso 2 dice, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Fíjense, fuera expulsado. Como dije, Pablo no explica los plazos de la disciplina. Y obviamente Pablo está hablando aquí de excomulgar a esta persona. Y si usted lee los pasos de la disciplina, que los vamos a ver ahorita, la excomunión es el último paso en la disciplina. ¿Bien? El último paso. Pero en ocasiones, cuando el pecado es como este, puede brincarse los pasos y llevarse directamente al último paso. El último, aunque reversible paso en la disciplina de la iglesia es la excomunión, la exclusión del pecador impenitente del compañerismo con los demás creyentes. O sea, es cuando una persona está actuando de una manera pecaminosa y maligna, esa persona debe ser removida del cuerpo, de la comunión de los creyentes, para que no afecte a los demás. No sé cuántos de ustedes han visto, pero ¿sabe que una papa podrida puede echar a perder un saco? Cuando hay una papa que está podrida en un saco, si usted no la saca y usted la deja ahí, la corrupción de esa papa va a empezar a contaminar a las otras. El pecado hace eso. Cuando una persona hay pecado en la vida de una persona y ese pecado es persistente, es claro, es abierto y no se confronta, ese pecado va a empezar a contaminar a otras personas. Es por eso que a esa persona hay que excluirlo de la comunión de la iglesia. Sacarlo del compañerismo. Ahora hemos visto la necesidad de disciplinar. Vamos a ver en segundo lugar la orden de disciplinar. Versos 3 al 5. La orden de disciplinar. Pablo dice en el verso 3, pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Y Pablo deja en claro aquí que ya ha dado un veredicto. Pablo está diciendo, ya yo di un veredicto. ¿Bien? Y es lo que tenemos que entender, esto que está diciendo Pablo aquí, no era un asunto de opinión personal, no era tu palabra contra la mía, era una opinión de que la Escritura claramente en la Biblia se condena claramente el pecado que este hombre estaba cometiendo. Por tanto, era evidente lo que los creyentes debían hacer. La decisión de Pablo, el veredicto de Pablo estaba fundamentado en la palabra de Dios, en la Escritura, que inequívocamente condena el pecado que se estaba cometiendo. Y Pablo dice, a pesar de que no estoy físicamente con ustedes, a pesar de que yo no estoy presente en la congregación, él está en espíritu con los hermanos. Recuerde que hay un solo pueblo de Dios, una sola iglesia universal. Y todos los creyentes somos miembros de esa iglesia. Estamos unidos por un espíritu. Somos un Señor, una fe, un bautismo. Somos un cuerpo. Aunque hay varios cuerpos locales, en Cristo estamos todos unidos, ¿verdad? Así que Él en espíritu está junto a la iglesia. Y de esa forma puede ejercer su liderazgo. ¿Cómo? A través de esta carta. Pablo seguía siendo el apóstol, el líder, el pastor que fundó aquella iglesia. Y Pablo sigue interesado en el bienestar de la iglesia. Y Pablo quiere que aquel creyente que estaba pecando abiertamente fuera removido de la comunión de la iglesia. Así que a través de esta carta, Pablo les dice, mi veredicto es claro, ustedes saben, la palabra de Dios condena este pecado y dice que esta persona debe ser removida. Y es como si el apóstol estuviera allí, como si él estuviera presente para dirigir la reunión en la cual la iglesia local aplicaría la disciplina bíblica. ¿Bien?
Verso 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. O sea, fíjense, Pablo le está dando instrucciones aquí. Pablo está diciéndoles que él quiere que la iglesia de Corinto expulse de inmediato, excomulgue de inmediato al pecador impenitente. No mantengan más el cáncer. No lo dejen seguirse expandiendo. No permitan que la metástasis crezca. Deben expulsar a este pecador impenitente cuanto antes. Y él les instruye para que tengan una reunión congregacional. O sea, la iglesia debía reunirse, los miembros de la iglesia debían reunirse. Y Pablo dice, como si yo estuviera con ustedes, y mi decisión ya está dada en esta carta, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Y el punto aquí es que la iglesia debía reunirse en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, estamos reconociendo en primer lugar que Jesús es la cabeza de la iglesia. Es el Señor, es el que gobierna, es el que manda. Él es Señor, nosotros somos esclavos del Señor. ¿Ok? Y estamos sujetos a su señorío, a su autoridad, a su mandato, a su palabra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, como dice Efesios 1, 22, 23. Somos su cuerpo. Y su cuerpo debe ser santo. Él quiere una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas. Recuerda, dice el libro de Efesios. No una iglesia comprometida por el pecado. Y la Biblia dice que donde están 2 o 3 en su nombre, para ejercer disciplina, allí está Dios en medio de ellos. Muchas veces usamos eso para decir que Dios está presente, pero lo que se refiere cuando dice, cuando están 2 o 3 en mi nombre, lo que está diciendo es que allí Dios ejerce su disciplina para santificar ese cuerpo, para purificar del pecado. Y como cuerpo de Cristo, como sus hijos, como sus esclavos, debemos obedecer la voluntad de Cristo. Debemos obedecer la voluntad de Cristo, que nos fue revelada en su palabra, y hacer lo que Cristo haría si Él estuviera físicamente entre nosotros. El Señor nunca permitió el pecado, lo confrontaba directamente. Yo quiero que usted entienda, esto es importante, los pecados, los creyentes no debemos tolerar el pecado dentro de la congregación. Los creyentes, fíjense, no debemos tolerar el pecado en la congregación. Y es una tarea de todos, suya y mía, de todos. La disciplina bíblica es una responsabilidad de todos los creyentes, no solamente de los líderes, de todos los miembros. Eso es importante que lo entendamos, porque es la única manera en que vamos a permanecer realmente santos y la única manera en que la iglesia va a crecer de la manera que Dios quiere que crezca. ¿Sabe? La Biblia dice que hubieron 2 personas, Ananías y Zafira, que trataron de mentir y engañar, diciendo que habían dado más de lo que realmente habían dado. Y fueron disciplinados. Y cuando usted lee el texto al final dice, y hubo gran temor en el mundo y en la iglesia. ¿Por qué? Porque había disciplina. Y las personas temen ser confrontadas con su pecado. Es importante que entendamos esto. Todos somos responsables de exponer las conductas pecaminosas que se evidencien. Y yo quiero que usted entienda, y aquí voy a dar los pasos de la disciplina porque yo sé que muchos de ustedes los he dado otras veces, pero quizás no lo han entendido. Así es como funciona. Y digo que quizás no lo han entendido porque ha venido gente conmigo a decirme algo que ocurrió un año antes a tratar de disciplinar a alguien. ¿Sabe qué, hermano? Las cosas se enfrentan en el momento. Otra cosa, hablar mal de un hermano con otro hermano es un pecado serio, grave, que merece disciplina. La murmuración es un pecado. Si usted lee el Antiguo Testamento, constantemente el pecado de Israel fue murmurar. Y la Biblia nos advierte que un pecado como ese es grave, serio. Hablar de otro hermano, cuando él no está presente, es murmurar. Si usted tiene algo que decir a un hermano, dígaselo de frente. No hable con otra persona. Otra cosa, si usted escucha a alguien hablando de otro hermano, usted está participando de su pecado. Y usted está también murmurando. ¿Entiende eso? Si alguien viene a hablar conmigo de otra persona,
O, primero, hablaste con el hermano. Es lo primero que tenemos que hacer. No me digas nada. Habla con esa persona primero. Y si me vas a decir algo, tienes que estar dispuesto a decirlo delante de ese hermano. De otra manera, no me lo digas, porque decir algo y no tener testigo es chisme, es murmuración y es un pecado condenable. ¿Se entiende eso? Ahora, Jesús dejó claro cuáles son los pasos de la disciplina. Mateo 18, 15 al 17. Y yo se los voy a explicar porque quiero que esta iglesia aprenda esto de una vez y para todas. ¿Ok? Es importante que entendamos esto. Mateo 18, 15 en adelante. Verso 15 dice, por tanto, y estas palabras las dice Jesús. O sea que esto es un mandato para la iglesia, es un mandato para ti y para mí. ¿Entiendes eso? Hello. Quiero que preste mucha atención, amado hermano. Esto es importante, es fundamental. Dice el Señor, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Ve y repréndele estando tú y él, ¿cómo? Solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Fíjense aquí, el ofendido, si no lo hace el ofensor, debe tomar la iniciativa de conversar con esta persona. Bien, debe tomar la iniciativa de conversar con esta persona. Y fíjense, tanto el tema y la conversación han de ser estrictamente privados. ¿Qué significa? Nadie más debe enterarse. Es algo que está entre esas dos personas. ¿Se entiende? ¿Sabe lo que es algo privado, verdad? Ahora, estoy seguro que muchos de ustedes, bueno, todo el mundo, hay cosas que no quiere que los demás se enteren. ¿Cierto? Ahora, cuando usted no quiere que nadie se entere, ¿qué es lo que tú haces? Usted no lo comenta, ¿cierto? Usted se lo calla. Cuando usted empieza a hablar, ya está exponiendo lo que hay. Cuando usted empieza a hablar de otra persona, ya está haciendo público algo que quizás debió ser privado. Y es el punto que quiero que entienda. Ahora, el objetivo de esta conversación debe ser que el ofensor gane a esta persona y lo gane como un hermano. O sea, que se restaure la relación. ¿Se entiende? El objetivo siempre es restaurar, tratar de restaurar las relaciones. Nunca dividirlas. Yo quiero que usted entienda, la Biblia nos manda, escúcheme bien lo que voy a decir, la Biblia nos manda a amar a nuestros prójimos, a amar a nuestros hermanos y amar incluso a nuestros enemigos. ¿Sí o no? Cuando una persona guarda rencor, cuando una persona está odiando en su corazón o tramando contra un hermano, tratando de destruirlo, está en un serio pecado. Y yo he visto eso muchas veces. Personas que guardan rencor y juzgan a otros como si fueran mejores. Siempre les he dicho que una de las cosas que me maravilla es lo que el Señor enseñó, cómo se aplica. Estamos más prestos a ver la paja que está en el ojo ajeno que la viga que está en nuestro ojo. Estamos más prestos a ver el pecado en otro que el pecado en mí mismo. Me resulta fácil condenar a los demás, pero muy pocas veces me miro a mí mismo. Miro mi propio pecado. ¿Ven? Yo quiero que usted entienda, si alguien hace algo que a usted no le gusta, que usted lo considera un pecado, su deber es ir en silencio, sin decirle a nadie más, ir a hablar con ese hermano, en privado, y decirle, hermano, me sentí de esta manera. ¿Bien? Fíjense, la persona agraviada no tiene opción. Hay dos caminos que debe tomar. O tolera el agravio o lo confronta. Si lo que pasó no es un pecado grave, son las dos opciones que tiene. O tolerar el agravio o confrontarlo. Pero, y esto es importante, si usted decide tolerar el agravio, o sea, si usted decide pasarlo por alto, debe asegurarse de que usted no le está guardando rencor a esa persona, de que usted no está odiando a ese hermano. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios manda, y esto es un imperativo. ¿Qué significa? Es un mandato. La ley de Moisés manda, Levítico 19, 17, dice así la Escritura, no, oiga bien esto, no aborrecerás a tu hermano en tu
corazón. Yo he visto personas que dicen que son cristianas, aborreciendo a un hermano, odiándolo, casi hasta la muerte. Y se sienten mejores, que es lo más lindo. Yo no soy como él. Y hablan mal de esta persona. Y hablan de él en público, delante de todos los demás. Fíjense, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. ¿Para qué? Para que no participes de su pecado. Aborrecer a una persona en el corazón es un pecado. Y cuando un creyente está guardándole rencor a otro hermano y no es capaz de resolver las diferencias y perdonarlo, es un creyente que está impenitente y que merece disciplina de la iglesia. ¿Entendió eso? Aborrecer a un hermano es pecado, serio. Ahora, si en la conversación privada la ofensa es negada, o sea, la persona a la cual usted considera que le hizo algo, niega la ofensa y no hay testigos de esa ofensa, no se puede tomar el segundo paso. ¿Por qué? Porque usted no puede acusar a nadie sin pruebas. ¿Me entendió? Nadie puede acusar a nadie sin pruebas. Y al no haber pruebas, usted no tiene otra solución que hacer una reprensión privada, o sea, hablar con el hermano en privado y decirle, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó. Y de entregar pacientemente la cuestión a la providencia divina. Yo quiero que usted entienda, al final de cuentas todos vamos a tener que dar cuenta a Dios por nuestros pecados. Todo pecado que usted y yo cometemos es contra Dios en primer lugar. Y si no lo juzga la iglesia, Dios lo va a juzgar de todos modos. ¿Se entiende eso? Entonces, en este caso, si no hay pruebas ni nada, usted no puede seguir. Simplemente tiene que dejarlo a la providencia divina. Ahora, si existen pruebas de que realmente hubo una ofensa, entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe ir al próximo paso de la disciplina. Dice el Señor en Mateo, verso 16. Pero si no te oyere, Mateo capítulo 18, verso 16, mas si no te oyere, entonces, ¿qué debe hacer la persona? Después de tener la conversación privada, dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. O sea, la ley prohibía, para que algo fuera, una acusación fuera recibida en la corte, debía estar avalada al menos por 2 o 3 testigos. ¿Bien? Por 2 o 3 testigos. Entonces, la persona, si alguien hizo algo que usted considera que es un pecado, usted va en privado y trata de resolver el problema. Si no puede resolverlo, entonces usted busca a 2 o 3 testigos. Y esos testigos deben ser personas maduras, preferiblemente los líderes. ¿Ok? Y debe presentarles la ofensa. Ahora, algo que tiene que entender, y esto yo lo he experimentado, y hay personas que han venido conmigo a presentar ofensas, y si los 2 o 3 testigos ante quienes se presenta el caso, ante quienes se hace la acusación, consideran que la ofensa no es real o que ha sido resuelta satisfactoriamente, la persona ofendida, aunque esté insatisfecha, no puede tomar el tercer paso. ¿Me escuchó? No puede tomar el tercer paso. ¿Por qué? Porque el ofensor ya ha oído y el acusador también debería estar satisfecho con la decisión que los hermanos que él tomó para que lo apoyaran, en este caso, dieran su veredicto. ¿Ok? Ahora, si esto no da resultado y el ofendido y los testigos coinciden en que hay suficientes pruebas de la ofensa y han llamado al arrepentimiento al ofensor, pero éste no se arrepiente, entonces se procede al tercer paso. Verso 17 de Mateo 18 dice, si no los oyere, o sea, si no oyere a la persona que lo llamó primero y a los testigos, dilo a la iglesia. Tercer paso, ¿lo ve ahí? Ese es el tercer paso para resolver las disputas personales. O sea, tanto la iglesia, o sea, los demás miembros, como los hermanos involucrados serán notificados
y se hará una reunión de administración con todos los miembros. ¿Con qué propósito? El propósito de buscar la reconciliación de los hermanos y de darle la oportunidad al hermano de que él se defienda, de que él presente su caso, ¿verdad? Ahora, si se presenta en las evidencias y si se prueba la veracidad de la ofensa, si en este caso hay pruebas de la veracidad de la ofensa, se requerirá que el ofensor se arrepienta, confiese y repare el daño que hizo, que dé la satisfacción correspondiente. En otras palabras, si usted murmuró de una persona con otros hermanos, la manera de demostrar que usted está arrepentido es resarcir el daño. ¿Cómo? Yendo con esa persona con la cual usted murmuró y diciéndole, ¿sabes qué, hermano? Perdóneme, yo estaba mal, yo murmuré de esta persona, lo hice mal. Eso está mal. Eso fue un pecado de mi parte. Eso demuestra arrepentimiento. ¿Ok? Restitución se llama eso. Restituir el daño. Cuando uno hace un daño de cualquier tipo, en la ley se establecía, si una persona robaba, debía restituir lo robado. Si usted hace cualquier pecado que afecte a una persona, usted debe restituir el daño, sea moral o sea físico. ¿Se entiende eso? Si usted robó algo, debe devolverlo. Es importante que entendamos estos pasos. Ahora, la iglesia debe valorar el caso, pero si la persona persiste y hay pruebas y se da cuenta de que las personas no se quieren arrepentir, se debe proceder al siguiente paso, el cuarto paso, que es el último. Dice el Señor Jesús, y si no oyera a la iglesia, escuche lo que dice aquí, tenle por gentil y publicano. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que debemos considerar a esa persona un incrédulo. Un incrédulo. ¿Ok? Debe ser excomulgado de la comunión. ¿Para qué? Para evitar que el cáncer del pecado se propague. Y mucha gente cuando van a ser disciplinadas, lo que hacen es que se van. Y el problema está en que el problema son ellos, y donde quiera que van, siguen arrastrando el problema. Siguen siendo un cáncer. Bien. La iglesia debe considerar a esta persona como un incrédulo. Y yo quiero que usted entienda, el propósito sigue siendo el mismo. La idea aquí no es simplemente castigar al ofensor. Esa no es la idea. Sino evitar que su influencia pecaminosa traiga consecuencias en los demás. Que su actitud siga contaminando el cuerpo y que otros hermanos se contagien con su pecado. ¿Ok? Que su actitud pecaminosa se contagie como un cáncer, hace metástasis en el cuerpo. Y como dice el Señor, esta persona debe ser considerada como un incrédulo, más que como un hermano. Como un incrédulo. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. El pecado persistente por el cual está siendo excomulgado es una impenitencia de un corazón duro. Y esto es lo que Pablo nos incluye en el verso 5. Fíjense lo que dice en el verso 5. Excomúlguelo de la iglesia, dice Pablo en el verso 5, y entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Algunos manuscritos antiguos no incluyen ahí a Jesús, simplemente dice en el día del Señor. Ahora, debo reconocer que este es un pasaje de difícil comprensión, bien, de difícil interpretación. Vamos a ver algunas enseñanzas que podemos deducir de estas palabras del apóstol Pablo. En primer lugar, lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 5 es que debemos excomulgar a la persona de la comunión de la iglesia. Debemos excomulgar a la persona de la comunión de la iglesia. O sea, esa persona no debe participar de la comunión, de las actividades, no debe formar parte de las actividades de la iglesia. ¿Bien? Eso es lo primero que tenemos que entender. Que en segundo lugar implica algo más, ¿bien? Cuya naturaleza no se conoce del todo, no se conoce claramente, porque es la única ocasión en la Escritura que se menciona de esta manera. ¿Ok? Ahora, Pablo, en tercer lugar, implica aquí que expulsar a esta persona de la comunión de la iglesia implicaba devolverlo al mundo pagano.
devolverlo al mundo pagano. Y sabemos por la Escritura que el mundo está bajo el poder de Satanás. Recuerde, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquellos que son sus amados, aquellos que están bajo su bendición, bajo su protección, bajo su cobertura. Al excluirlo de esa comunión, se está excluyendo de esa protección y se está exponiendo al dominio de Satanás. ¿Ok? Ahora, en cuarto lugar debemos notar que Pablo tiene en mente aquí la restauración del ofensor. Fíjense que él dice, para que su espíritu sea salvo. ¿Lo veis? Lo que Pablo quiere es que esta persona rectifique su conducta. En otras palabras, cuando nosotros estamos disciplinando a alguien, nuestra actitud nunca debe ser tratar de herir a un hermano, lastimarlo, hacerlo sentir mal, atacarlo. No, esa no es la respuesta nunca. Siempre debemos tener en mente lo que Pablo dijo. Si alguno es sorprendido de alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado y caigas en pecado. ¿Sabes? Las personas que se envanecen juzgan a los demás como si ellos fueran los que tienen la única palabra. Ellos son los culpables. Ahora, cuando Pablo dice que lo está poniendo bajo el dominio de Satanás, lo que está diciendo es que esta restauración puede ser por aflicción, por enfermedad, por dolor e incluso por muerte. ¿Me escuchó? ¿Hello? El término destrucción que utiliza aquí el apóstol puede referirse incluso a la muerte física. Y se usa con mucha frecuencia en conexión con el juicio divino sobre el pecado. Cuando una persona no se arrepiente de su pecado, el pecado trae consecuencias. Como usted lee en la epístola de los Corintios, el apóstol Pablo dice que cuando tomamos la cena del Señor, y la iglesia toma la cena del Señor todos los meses, nosotros aquí la hacemos mensual, antes de tomarla debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. De corazón debemos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque tomar de la cena del Señor indignamente, dice Pablo, el que come y bebe indignamente de la copa del Señor, juicio come y bebe para sí. Y por eso hay muchos enfermos y muchos han fallecido. Si usted está tomando comunión y usted está murmurando de las personas, usted está guardando rencor en el corazón de la persona, usted está juzgando a otras personas, usted está bajo juicio divino. ¿Entiende eso? No importa quién usted sea, usted puede ser el pastor, el anciano, el líder de música, quien usted sea. Ante los ojos de Dios, Dios no hace distinción de personas. ¿Bien? Ahora, Dios es soberano. Y aún Satanás, como dijo, creo que fue Charles Spurgeon, el diablo es el diablo de Dios. Hace lo que Él le permite. Tenemos que entender esto porque la iglesia carismática casi pone a Dios y a Satanás como dos personas que están en combate y casi están al mismo nivel. Y unas veces gana Dios y unas veces gana Satanás. ¿Verdad? Pero la Biblia nos enseña a nosotros, amados hermanos, que eso no es así. Nosotros creemos en un Dios que es soberano, que controla todo, que no hay una hoja de un árbol que no caiga sin que Él no lo sepa. Un Dios que está en control de todo. E incluso está en control sobre los eventos de la vida de los creyentes. Ahora, fíjense, el ejemplo claro aquí es cuando Job fue atacado por Satanás. ¿Recuerdan eso? Job era un hombre íntegro. Dice Job 1, en el capítulo 1, Dios mismo dice que Job era un hombre íntegro. ¿Ok? Imagínense, Dios estaba diciendo eso. Pero el diablo quería obviamente ejercer influencia sobre él. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que usted entienda, el diablo nunca puede ejercer influencia sobre un cristiano. Nunca puede poseer a un cristiano. En primer lugar, el diablo nunca puede poseer a un hijo de Dios. Quiero que entienda eso. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Libertad absoluta. El Espíritu es el Espíritu Santo y no puede haber un Espíritu Santo habitando un templo y que ese templo también sea habitado por un demonio. Eso es imposible. Bíblicamente eso no existe. Bien, hay personas que tienen esa falsa concepción. Cuando Satanás atacó a Job, solo se le permitió destruir sus posesiones y afligir su cuerpo físico, pero nunca destruir su alma. ¿Me entendió? Dios le permitió a Satanás destruir todas sus posesiones,
incluso dañar su salud física, pero nunca destruir su alma. ¿Por qué? Esto es algo que quiero que entienda. El alma de una persona que ha sido redimida le pertenece a Dios, porque fue comprada por Cristo, el Cordero de Dios. Esa alma fue pagada por la sangre de Cristo. Y no hay nada, ni nadie que pueda separarlo de Dios. No hay condenación, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Entiende eso? Un creyente que realmente es redimido pertenece al Señor. Un alma redimida le pertenece a Cristo de por siempre. Es suya. Somos su pueblo. Y tenemos la absoluta seguridad de que todo creyente genuino será salvo en el día del Señor Jesús. Pero, mientras tanto, un creyente impenitente puede ser entregado a sufrir mucho en manos de Satanás. ¿Ok? La disciplina de la iglesia, amado hermano, no es fácil y no es popular. De hecho, muchas congregaciones no practican la disciplina eclesiástica. Pero este pasaje, Mateo 18 y muchos más, nos demuestran que Dios demanda que la iglesia practique la disciplina. Que cuando hay un creyente que persiste en pecar y que ha sido confrontado con su pecado, se le ha confrontado y persiste en pecar, ese creyente, como el cáncer, debe ser extirpado, debe ser removido de la comunión para que no infeste con su pecado al resto de los creyentes, porque Dios quiere, escúcheme bien hermano, y esto es importante, Dios quiere que nosotros, su iglesia, su novia, seamos santos, separados, vivamos de una manera que te traiga gloria y honra, y no como una prostituta que viva peor que lo que vive el mundo. Dios espera que usted y yo nos comportemos a la altura, obedezcamos su palabra y vivamos de una manera que honre su nombre y le dé gloria. Dios quiere que usted y yo vivamos vidas santas. Ese es el llamado que como iglesia usted y yo tenemos. Y cualquier pecado debe ser removido de nuestras vidas y de la congregación. Dios les bendiga. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es clara. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivirla, no solamente a entenderla, no solamente a creerla, sino también a aplicarla, Señor. Que esta sea una congregación donde tu nombre sea exaltado y donde nosotros podamos vivir acorde a tu voluntad para nuestra vida. Perdónanos las veces que hemos sido negligentes o que no hemos hecho lo que debíamos hacer y ayúdanos a vivir de la manera que tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a vivir vida santa porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén.